Muy buenos días. Hoy nos toca hablar del semáforo de COVID-19 y va a presentar Eduardo Clark los indicadores que presentamos todos los viernes y nos acompañan hoy Zoe Robledo, tenemos el gusto de tenerlo aquí, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también la doctora Célida Duque, que es la directora de prestaciones médicas del IMSS, nuestra secretaria de Salud, Oliva, y Pepe Merino, que está a distancia, el coordinador de la DIP. Entonces, vamos a hablar también, terminando los indicadores, de la desconversión hospitalaria debido pues, a la disminución tan importante que hemos tenido de los casos de COVID y hospitalizaciones de COVID en la ciudad. Entonces, si no tiene inconveniente, le doy la palabra a Eduardo y luego ya pasamos el micrófono al director del IMSS, a Zoe Robledo. Gracias, jefa de gobierno. Hola, muy buenos días a todos. Esta semana, que comienza la próxima semana, el día 1 de junio, estamos en semáforo amarillo una semana más en la Ciudad de México. Siguiente. Continuando con los indicadores que vemos todas las semanas, en la Ciudad de México al día de ayer en la noche teníamos 759 personas hospitalizadas por COVID o sospecha del mismo. Esta es una reducción de 203 personas con respecto a la semana pasada, entonces una reducción ligeramente menor al 20% con respecto a la ocupación que teníamos el mismo día de la semana pasada, el jueves en la noche. Siguiente. Mismo caso para la zona metropolitana del Valle de México, estamos en 1,014 hospitalizados al día de ayer. Esto es una reducción de 231 con respecto a la semana pasada, entonces también ligeramente menor al 20% en la última semana. Y de estas 1,014 personas hospitalizadas, 347 requieren ahora el uso de un ventilador. Es la primera vez que estamos muy cercanos a los 1,000 hospitalizados en todo el Valle de México. Recordarán el 28 de septiembre, que fue nuestro número mínimo de hospitalizados durante la meseta del segundo semestre del 2020. Lo mínimo que llegamos a estar fue cerca de 3,500 hospitalizados. Hoy tenemos ya casi el cruce con los 1,000 hospitalizados que no habíamos visto desde el 10 de abril del 2020. Siguiente. De acuerdo a los datos previos a la reconversión, ahorita les van a explicar cómo cambian estos datos, pero con los indicadores antes de la reconversión estamos en una ocupación hospitalaria global en la Ciudad de México del 8,99% en hospitales públicos, 7,73% de ocupación en camas generales, con 5,346 camas libres, y en el caso de camas para intubación, un 12,44% de ocupación, con 264 camas ocupadas y 1,858 disponibles. Esto claramente está sujeto al cambio de la reconversión que se va a comentar al final de esta presentación. Siguiente. En términos de los ingresos, ya prácticamente con corte de los últimos días de mayo, esto es al día 26 de mayo, pueden ver que el número de ingresos ha disminuido de manera importante comparado con el mes de abril. Estamos hoy cerca de los 4,500 ingresos acumulados dados de alta en el sistema de vigilancia epidemiológica del Gobierno de México, de los cuales cerca del 72% son residentes de la Ciudad de México, el 4,8% residentes de entidades federativas que no son la Ciudad de México ni el Estado de México, y el restante 22% son residentes del Estado de México. Entonces, si este mes cierra sin ningún dato atípico en los siguientes 2 días, vamos a terminar abajo de los 5,000 ingresos hospitalarios mensuales por primera vez desde marzo del 2020. En ese sentido, va a ser una reducción de cerca del 20% comparado con los ingresos globales de abril. Siguiente. Siguiente. Viendo los ingresos hospitalarios por semana en la zona metropolitana del Valle de México, en la última semana 650 ingresos hospitalarios, 76 menos que la semana pasada, y es una reducción de cerca del 18% con respecto a la semana previa. Entonces tenemos ya una serie desde prácticamente el 21 de enero de reducciones, salvo con una semana, la tercera semana de abril, en la que hemos visto mejoras significativas en el número de personas que buscan atención hospitalaria y son ingresados a hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. Siguiente. También para la Ciudad de México tenemos una reducción en esta última semana, en este caso 70 personas menos, y fueron ya 418 personas que ingresaron a hospitales en la última semana en la Ciudad de México. Es una reducción de cerca del 75% con respecto a nuestro mínimo de ingresos que llegamos a tener en la meseta del 2020, que fue de cerca de 1,600 ingresos hospitalarios semanales. Siguiente. Y también las defunciones que se reportan en este mismo sistema de manera oportuna todas las noches por parte de los hospitales en la Ciudad de México. En los últimos 7 días se han reportado 104 defunciones hospitalarias por COVID o sospecha del mismo. Es una reducción de 37 con respecto a la semana previa y también cercana al 20%
un poco más del 20%, 8 el 24 si no mal recuerdo, con respecto a las 141 personas que perdieron la vida desafortunadamente la semana previa. Entonces aquí también pueden ver que tenemos una reducción muy sustancial. Esto está desde marzo a la fecha, pero les hemos enseñado creo que en la semana la gráfica larga y afortunadamente todas las semanas hemos tenido reducciones importantes en las defunciones hospitalarias por COVID o sospecha del mismo y esta semana sigue esta tendencia. Siguiente. Siguiente. Atención a urgencias, que son las llamadas al 911 de personas que buscan atención referente a COVID, que son luego en algunos casos requieren un despacho en ambulancia y finalmente un traslado de ambulancia. También vemos unas mejorías en la última semana, pasando de 35 el jueves de la semana previa a 22 el día de ayer, 12 despachos de ambulancia comparados con 20 la semana previa y 3 traslados de ambulancia con respecto a 4. Entonces sigue la mejoría también en el número de personas que buscan atención al 911, que es una mejoría muy drástica, tener 22 atenciones comparadas con las más de casi 800 que llegamos a tener en el punto más alto de la pandemia a mediados de enero de este año. Siguiente. Siguiente, pruebas y positividad. Ha seguido bajando el número de pruebas que hacemos diario, principalmente motivado por una reducción de demanda, menos personas sospechosas acudiendo a kioscos, clínicas, centros de salud, etcétera. En esta última semana, nuestro promedio móvil de los días hábiles de la semana es cercano a las 4.500 pruebas, una reducción comparado con las cerca de 5.000 que era nuestro promedio móvil hace una semana. Siguiente. Esta reducción no se ha traducido en un incremento en la positividad. La positividad sigue en torno entre el 5 y el 6%, lleva así un par de semanas ya, estable ahí. Esta última semana el promedio móvil de los últimos 7 días fue 5.9% de las pruebas tanto de PCR como de antígenos que hacemos en la ciudad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Lo que sí ha seguido bajando es el número de positivos identificados que vemos en las pruebas de antígenos y PCR. En la tabla de la derecha pueden ver, por ejemplo, el 26 de mayo, los 14 días previos, se habían identificado 3.201 personas con COVID positivo en pruebas PCR y antígenos en la Ciudad de México y pueden ver que desde el 4 de abril tenemos mejorías bastante importantes, cuando llegamos a tener el 1 de abril 10.576 personas positivas identificadas en un periodo de 15 días y ha venido bajando de manera consecutiva y esta última semana también con una mejoría de 300 menos con respecto al periodo previo. Siguiente. También continuamos con la estrategia conjunta de pruebas con farmacias y plazas comerciales, 70.242 pruebas realizadas aquí, con un porcentaje de positividad del 7.8%. Como siempre, para atrás un segundo, gracias. Como siempre les comentamos, ante la menor sospecha, ante el más mínimo síntoma, si ustedes tuvieron una situación de riesgo, tuvieron contacto con una persona que posteriormente salió positiva a COVID, los invitamos a que busquen en esta dirección, en covid19.cdmx.gov.mx, los macroquioscos, centros de salud, plazas comerciales, unidades médico-familiares, toda la infraestructura que tenemos para ustedes. Estamos haciendo hoy cerca de 5.000 pruebas, pero podemos hacer 5 o 6 veces más sin ningún problema, entonces los esperamos. En menos de media hora entran y salen con un resultado en la mayoría de los casos. Siguiente. También continuando con el modelo epidemiológico que vemos todas las semanas, sigue esta pendiente que es desde los primeros días de abril hasta la fecha, prácticamente 2 meses, estamos en una tasa reproductiva de 0.85, que es una tasa de mitigación en la que cada persona positiva en promedio contagia a 0.85 personas y por lo tanto es una tasa de reducción de la transmisión de la enfermedad. Sigue muy alineado con esa línea, entonces se ha mantenido la reducción que vemos con la misma magnitud de mejoría en términos de la tasa reproductiva de la infección. Siguiente, es más claro en esta gráfica en el Zoom. Pueden ver la línea apuntada hasta abajo, que corresponde a la línea del 0.85 fijado desde el 1 de abril. Pueden ver que estamos muy de la mano con esa línea ya pues prácticamente 8 semanas. Siguiente. Esto se traduce en que hoy en la Ciudad de México estemos reduciendo en promedio diario, bueno, en la zona metropolitana, perdón, para ser más exacto, estamos reduciendo en promedio diario cerca de 35 personas menos al día hospitalizadas que el día previo y va en línea con esa línea punteada que nos refiere a cuál debería ser la tasa de cambio para esta misma magnitud de hospitalizados en una tasa reproductiva del 0.85. ¿Sí? Siguiente. Finalmente también les platicamos cómo va el Plan Nacional de Vacunación, esto es de las 10 de la mañana. Tenemos aquí para los distintos grupos, hasta ahora tenemos el 40% de los 7.1 millones de adultos
más bien de personas de 18 años y más en la Ciudad de México ya con por lo menos una dosis, y de esas 1.5 millones prácticamente, que es el 22% de los adultos de la ciudad, ya cuentan con su esquema completo, ya sea por una aplicación de vacuna con doble dosis o por, en el caso de personal educativo, de las cerca de 280,000 personas que se vacunaron en ese esquema, que tuvieron su vacuna CanSino, que como ustedes saben es de unidosis. Entonces estos son los datos desagregados por grupo, seguimos avanzando, esperamos terminar entre el día de hoy y el día de mañana, subir un par de puntos porcentuales y estar cerca entre el 42 y 43% de los adultos de la Ciudad de México con una dosis. Siguiente. Aquí también pueden ver los datos solo para adultos mayores por alcaldía y podemos ver un avance del 73% a corte, perdón, aquí está mal el día, ese es de ayer, pero es a las 10 de la mañana del día de hoy, con el 73% de los adultos de 50 a 59 ya con por lo menos una dosis aquí en la Ciudad de México. Siguiente. Finalmente, actividades del reactivar sin arriesgar, el semáforo amarillo, les platicamos que cambia esta semana. Siguiente. También está aquí Pepe para cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, estas son las actividades que a partir del lunes, recuerden, a partir del lunes, aumentan su aforo al 50% siempre con las debidas medidas sanitarias. Uso de cubrebocas, sana distancia, filtro sanitario a la entrada, uso del código QR para verificación de contactos de posible riesgo con positivos y ventilación, abriendo puertas, ventanas, 40% de ventilación del exterior en ventilación artificial. Estas actividades son las que incrementan el 50% de aforo: acuarios, autocinemas, bibliotecas y archivos, billares, boliches, casinos y casas de apuestas, centros comerciales y tiendas departamentales, mercados públicos, gimnasios, museos, parques de diversiones. Aumentan al 40% teatros y circos. Siguiente. En restaurantes se incrementa el aforo en interiores al 50%. Se autorizan a partir del lunes las áreas de juego infantil con uso riguroso de cubrebocas y limpieza constante y, al igual que en las actividades previas, las medidas sanitarias vigentes de cubrebocas, código QR, sana distancia entre las mesas, el filtro sanitario al entrar al establecimiento, ventilación natural en los casos que se pueda y en los casos que se requiera ventilación artificial, recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. Está prohibida la recirculación al interior. Siguiente. También reanudan a partir del día lunes actividades en espacios y salas de masajes, en sesiones individuales 1 a 1 y solo con cita, con las mismas medidas sanitarias, uso riguroso del cubrebocas todo el tiempo. Asegurar las medidas de ventilación adecuadas, privilegiar en caso de que sea posible los espacios abiertos o ventilados, abrir puertas y ventanas y las mismas indicaciones de ventilación artificial, con 40% del aire proveniente del exterior y sin recirculación de aire del interior. Siguiente. También hay que enfatizar, aún con las mejorías importantes que hemos tenido, porque es innegable que todos los indicadores vienen a la baja desde hace muchas semanas y además con velocidades bastante importantes, sigue siendo importante usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos las manos con agua y con jabón constantemente, evitar siempre que podamos lugares cerrados o con muchas personas, abrir puertas y ventanas para ventilar los espacios y realizar, cuando podamos, actividades al aire libre. Continuemos respetando estas medidas básicas para evitar contagios. Siguiente. Finalmente, eso sería más bien la presentación de los indicadores del semáforo y las actividades que reanudan la próxima semana. Le pasaría ahora sí la palabra al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para platicar sobre la activación de hospitales no COVID. Gracias. Muchas gracias y un gusto saludarte siempre, jefa de gobierno, a todo el equipo, a la doctora Oliva, a Clark, a la doctora Célida. Creo que es importante para poder hablar de la reconversión o el proceso de continuidad de los servicios de atención médica de otros padecimientos distintos a COVID, recordar un poco cómo ocurrió esta reconversión. Fue uno de los procesos en donde el Estado mexicano, en su conjunto, todas las instituciones, entramos para lograr un objetivo, que no nos ocurriera lo que lamentablemente estábamos viendo en otros países del mundo, particularmente en Europa y también en Estados Unidos, en donde la capacidad instalada estaba siendo superada. Capacidad instalada me refiero particularmente a hospitalización de pacientes por COVID-19, estaba siendo superada por la demanda de personas buscando esa atención. Países que estaban buscando mecanismos como los criterios bioéticos para el uso y la asignación de recursos escasos en medicina crítica. Estos
lineamientos que algunos países llegaron a discutir sobre a quién atender en caso de tener solamente una cama, una persona de mayor edad o de menor edad, una persona más sana que la otra. Eso nunca ocurrió en nuestro país. El presidente López Obrador justamente nos señalaba que ante estas terribles y lamentables experiencias que se veían en el mundo, en México teníamos que garantizar la atención, que nadie se quedara sin una cama, si lo requería, que nadie se quedara sin un ventilador, si requería esa asistencia. Y hace un año, justamente, estábamos, si pueden poner la primera, estábamos en un momento verdaderamente complicado. A nivel nacional ya estábamos cercanos a las 2,000 hospitalizaciones, estos son datos del Seguro Social, y en el caso de la Ciudad de México, cuando iniciamos todo este proceso entre marzo y abril, la capacidad instalada era de 560 camas para atender a pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave. 560 camas era todo con lo que contábamos y todas las proyecciones indicaban que debíamos de crecer. A la postre, hacia finales ya del 2020, habíamos ya cuadruplicado el número de camas para atender COVID-19 en la Ciudad de México. Llegamos a tener 2,532 camas el 31 de diciembre de 2020 y aún así seguía siendo necesario seguir creciendo. Creemos nosotros que en el mes de enero, cuando tuvimos el momento más crítico, que llegamos a tener 2,772 hospitalizados solamente en el Seguro Social aquí en la Ciudad de México, de no haber hecho este crecimiento, pues nos habíamos visto rebasados. Cuando tuvimos ese número, ya había 3,168 camas para atender la pandemia. Y ahí están muchos casos de éxito, así como la ciudad, que nosotros reconocemos mucho el esfuerzo que se hizo en todos los hospitales, el Citibanamex, la Jusco Medio, aquí en el caso del Seguro Social, el Autódromo Hermanos Rodríguez, las unidades temporales en Lindavista, que a finales de febrero fue cuando se estaba en su máxima capacidad. Todo esto lo señalo, si pueden pasar la siguiente, porque atender y reconvertirse de esta manera para lograr este resultado, que jamás el gráfico amarillo lograra estar por encima de la capacidad expresada en los gráficos de color gris, significaba en muchos casos detener algunas atenciones, posponer otras tantas. Si pueden pasar la siguiente. Y por eso es que creemos que hoy que la ciudad tiene estos números que acabamos de ver y que conocemos, tanto en el número de hospitalizaciones, la disminución en la tasa de positividad, pues es el momento de recuperar lo que dejamos de hacer en algún momento. Y por dejar de hacer no quiero dar la impresión de que se suspendieron las atenciones, pero simplemente se disminuyeron las atenciones y por eso es que ahora hay que regresar con mayor fuerza. Eso nosotros lo hemos denominado la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios en las unidades de todos los niveles de atención del Seguro Social y particularmente aquí en la Ciudad de México, en donde hoy afortunadamente ya es posible. Consiste en que a nivel nacional vamos a recuperar los servicios de nuestras 1,530 unidades de medicina familiar, 242 unidades hospitalarias de segundo nivel, 9 unidades médicas de atención ambulatorio y las 25 unidades médicas de alta especialidad con las que cuenta el IMSS. Aquí en la Ciudad de México eso significa 46 unidades de medicina familiar, 13 hospitales de segundo nivel y 9 unidades médicas de alta especialidad. La intención es que volvamos a la atención oportuna, sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas, que logremos focalizar las consultas, tanto la consulta de especialidad, particularmente la que tiene mayor riesgo, consultas de cardiología, medicina interna, nefrología, oftalmología, neurología y otras varias especialidades, que reduzcamos también el rezago quirúrgico en cirugía general, en neurocirugía, en cirugía de cataratas, en traumatología y en ortopedia. Y este proceso de recuperación de servicios tiene que ser siempre muy cuidadoso, tiene que ser gradual, de alguna manera progresivo, verificando todos los días la situación epidemiológica con el COVID-19. Es decir, es un momento en donde hay una operación que pretende ser simultánea
pero plena, tanto para COVID como para pacientes no COVID. En todas las unidades médicas se está llevando a cabo esta recuperación de servicios y también darle ese mensaje a nuestros derechohabientes que se garantizan todas las medidas de bioseguridad, tanto para los trabajadores como para los derechohabientes que ahí acudan. En todo el mundo ocurrió lo mismo, mucho de la disminución de las atenciones, sobre todo al inicio de la pandemia, tuvieron que ver con que la gente dejó de ir también a una consulta o incluso si tenía ya programada alguna cirugía, pues por el temor a la propia enfermedad. Si pueden pasar la siguiente. En esta recuperación de servicios ya hay 22 unidades hospitalarias que están en operación regular y estas otras 10 que mantienen este carácter de híbridos, es decir, que atienden tanto COVID como el resto de los padecimientos y atenciones. Cuando se menciona que un hospital es híbrido o el proceso de reconversión, no es nada más asignar las camas, son procesos internos muy complejos en donde incluso hay obras de infraestructura que se tienen que hacer al momento para lograr la seguridad de los pacientes y de los trabajadores, los flujos, la verificación de toda la instalación, en fin. Entonces, son procesos bastante complejos, pero que hoy afortunadamente estamos en condiciones de hacer. Estos 10 hospitales, como les mencionaba, son los que se mantendrán atendiendo también COVID. El Hospital de Infectología de La Raza fue uno de los que fue 100% COVID, era uno de nuestros hospitales de referencia y este ya empieza también a atender otros padecimientos. La UMAE de especialidades también de La Raza y después los hospitales de zona, el MacGregor, la 1A Venados, la 32 allá en Villacuapa, el Hospital Regional 2 de Villacuapa también, la 27 en Tlatelolco, la 48 con la UMA, con la Unidad Médica de Atención Ambulatoria en Azcapotzalco, y también del Centro de Atención Temporal de Lindavista, que además nos acompañó la jefa de gobierno en su momento a inaugurar, y también la unidad temporal del Autódromo Ramón Rodríguez seguirá atendiendo pacientes COVID. Es decir, estamos dejando esa reserva en los hospitales híbridos y en estos dos últimos casos en unidades que son específicamente para COVID. La siguiente es solamente un mapa de estos hospitales en donde están. La siguiente. Hay otras acciones extraordinarias que estamos llevando a cabo. Nos propusimos poner una meta de 100 días para mover al Seguro Social en esta estrategia que inició el 16 de abril y cuyo objetivo es, como les decía, otorgar atención de consulta externa de especialidades y cirugía, también en jornadas quirúrgicas, en jornadas en donde médicos especialistas trabajan de manera intensa durante muchas veces los fines de semana para abatir ese rezago. La idea también es que retomemos nuestras unidades médicas de tiempo completo, que sigamos avanzando en la programación de consultas de especialidad, consultas de medicina familiar y cirugías programadas los fines de semana. También estamos haciendo mucho más uso de la teleconsulta y el teletrabajo y optimizando espacios de consulta externa y los módulos de recuperación de cita que estamos instalando. Y también estamos planteando estas consultas externas de especialidad y cirugías para las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante este intensivo retorno a nuestras actividades regulares, que también hay que decirlo, no podemos regresar a las cosas como estaban antes de la pandemia, tenemos que ofrecer mucho más servicios por un rezago histórico, más el de la pandemia, más la demanda que tenemos regularmente año con año. Necesariamente teníamos que hacer cosas diferentes. La siguiente, también queremos decir que en los módulos y los hospitales de atención COVID seguirán siendo como han sido durante toda la pandemia para derechohabientes y también para no derechohabientes. Es algo que estamos seguros que se escribirá de verdad en las páginas de la solidaridad del Seguro Social. Así como el IMSS atendió a derechohabientes y no derechohabientes, es lo mismo que pasaba con la ciudad, que se atendía a ciudadanos de la Ciudad de México y de todas otras partes del país, sobre todo de la zona metropolitana. Es uno de los logros de la respuesta mexicana a la pandemia, lograr que este fragmentado sistema operara de manera unificada, como un solo sistema de salud.
También vamos a continuar con una estrategia que además también hemos compartido mucho con la Ciudad de México, de los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, y se tenga siempre la seguridad que se mantiene una capacidad suficiente para hacer frente a la pandemia respecto a lo que se está observando en el semáforo. Desde luego que afortunadamente esto es madera, porque nadie quiere una tercera ola de contagios, pero siempre estaremos listos para cualquier eventualidad. La siguiente solamente son el cómo vamos con esta estrategia, que también debo decirlo, en la Ciudad de México, que es uno de los puntos por su tamaño, por sus dimensiones y por el comportamiento de la propia pandemia que hemos cuidado más. Estos son los números nacionales a partir de abril a la fecha, y los de la Ciudad de México. Desde luego que estos tendremos que avanzar más con lo que hoy estamos anunciando, con el incremento en este tipo de servicios. Llevamos ya la recuperación de estas 8 millones de consultas de medicina familiar, 1 millón de estas consultas aquí en la Ciudad de México, 1.280.000 consultas de especialidad, 71.000 aquí en la Ciudad de México y 102.614 cirugías, de las cuales 3.000 han sido aquí en la Ciudad de México. También el programa de atención de detecciones oportunas, sobre todo ahora que concluimos esta mañana la Semana Nacional de Salud. Obviamente, como decía, es un indicador ahora para nosotros ver que estos números empiecen a crecer. Entre otras cosas, porque también esto significa que los médicos especialistas que estuvieron atendiendo COVID y ayudando en áreas de atención de la pandemia, retornan ya progresivamente a su consulta regular o a los trabajos de cirugía que tienen asignados. En la siguiente, hay otros casos que también estamos recuperando de manera importante. Los trasplantes, por ejemplo. Trasplantes fue de las cosas que todas las instituciones tuvimos que dejar de hacer de manera importante. Ya llevamos hasta el momento 68 trasplantes de córnea, 25 de ellos aquí en la ciudad, trasplantes renales de 96, 24 han sido aquí en la ciudad, y también de células progenitoras, sobre todo para pacientes oncológicos, de 26 trasplantes que hemos llevado a cabo, 6 han sido aquí. También ya llevamos 8 trasplantes de corazón, 3 en la ciudad, 7 de hígado, 2 aquí en la Ciudad de México. Y esto es lo que respecta solamente a las jornadas, adicional a lo que mencionaba hace rato, de los 8 millones de consultas de medicina familiar. Estas son las que se llevan a cabo en las jornadas en horarios distintos a los regulares, las de medicina familiar, 373.000, con 44 aquí en la ciudad, 71.000 consultas de especialidad en jornadas, 11.000 aquí en la ciudad, y 16.000 cirugías en estas jornadas, de las cuales casi 953 han sido aquí en la Ciudad de México. La siguiente, creo que eso es todo, y también siempre difundir nuestro número de contacto, justamente para que si alguien tiene una consulta pendiente, se le había programado en algún momento su cirugía, pueda llamar a estos números, porque este es el mejor momento justamente para recuperar. Lo mismo en los servicios de diagnóstico y de detección de enfermedades. Pues creemos que es un gran momento también para todos, igual de intenso quizá que la pandemia, la recuperación de los servicios, y creo que así como lo hicimos durante la pandemia, por eso nos interesaba tanto estar aquí, para asegurar que la atención de la pandemia continúa, pero que los capitalinos, la gente de la Ciudad de México puede estar ya tranquila de recuperar estas atenciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos y a todas. Sí, podemos continuar. Como lo señala el maestro Zoe Robledo, hemos trabajado como un sistema unificado de salud y solidario. Entonces, los objetivos de todas las instituciones que hemos iniciado este proceso de desconversión es mantener la capacidad de atención a COVID, por lo que pueda ofrecerse, recuperar las atenciones diferidas y aumentar la oferta de servicios, y sobre todo tener también flexibilidad de reconversión frente a cualquier cambio de la pandemia. La capacidad instalada se mantiene en los hospitales híbridos. Quiere decir que tenemos capacidad de atención COVID y atención no COVID. En el caso de la ciudad, nuestros hospitales de traumatología y ortopedia tendrán un espacio de camas
de camas de tránsito para 5 camas para poder transitar, estabilizar y referir a otros hospitales cuando se trate de un paciente sospechoso COVID. Todos los protocolos de bioseguridad se mantienen, se están reforzando permanentemente y el equipo de protección personal, y vamos a mantener actualizados los protocolos. En el caso de lo que sería la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, dejamos 4 hospitales COVID y el resto tendrá sus 5 camas para tránsito, estabilización, tránsito y referencia. Quedan COVID el Hospital Enrique Cabrera, Ajusco Medio, la unidad temporal de Ajusco Medio y también el Hospital Cuautepec, conocido como La Pastora, y el Hospital General Tláhuac. En conjunto, estos hospitales tenemos 566 camas de atención COVID, en la mayoría concentradas en los hospitales 100% COVID y las otras de referencia. Esto ya no lo menciono porque el maestro Zoe ya lo mencionó con detalle, pero tendrán hospitales híbridos y sobre todo una capacidad de 1,280 camas para seguir fortaleciendo COVID. Estos son los datos de la CINSAE, la Coordinación Nacional de Institutos y Hospitales de Referencia, donde básicamente se tendrán 303 camas para COVID grave y 257 para COVID no grave. Aquí está el despliegue de cada una de las instituciones, de cada uno de los hospitales. En el caso del INER, es básicamente un hospital de enfermedad respiratoria grave. Y para finalizar, el cronograma de transferencia de la unidad temporal COVID-19 del Citibanamex. En este momento se tienen 42 pacientes hospitalizados, es un récord en términos de los pocos pacientes que se tienen, ya está en proceso, aquí pueden ver el cronograma, en proceso de reasignación y de conclusión de sus actividades. La semana siguiente, prácticamente todos estos pacientes, que afortunadamente están evolucionando bien, serán dados de alta y tenemos en este sistema unificado de salud, como hemos trabajado, aquellos pacientes que requieran una referencia serán referidos al INER, a también el Instituto Nacional de Rehabilitación, sobre todo tenemos 2 convalecientes, y a al Hospital General Ajusco Medio. Entonces, para el 15 de junio está prevista ya la conclusión de las actividades de la unidad temporal del Citibanamex. Gracias. Bueno, pues esta es la información. Hoy tenemos en la ciudad cerca de 700 personas hospitalizadas. Es el 10% de lo que llegamos a tener en febrero, finales de enero, principios de febrero, y con una tendencia a la reducción. Cada día hay menor número de personas que ingresan, y la necesidad de los distintos hospitales y de los distintos sistemas de salud de poder iniciar la atención de muchas otras enfermedades que habían quedado pendientes. Aún así, se queda, por supuesto, la atención COVID en algunos hospitales y se tiene toda la infraestructura en caso de que pudiera llegar un proceso de aumento en determinado momento. Así que, pues esta es la información que queremos darles el día de hoy, y el día de mañana, sábado, estará concluyendo la vacunación para todas las personas de 50 a 59 años, y mañana ya daremos la información porque la próxima semana se vacunan la segunda dosis de personas de 60 y más de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, en su cierre que ocuparon la vacuna o fueron vacunados con la vacuna AstraZeneca, y se cumple ya el momento para poder aplicar la segunda dosis, pero también iniciamos con vacunación de 40 a 49 años. El día de hoy en la mañana se dio a conocer por parte del presidente de la República el inicio de la vacunación de este nuevo bloque de edad, y también iniciamos con este bloque en la Ciudad de México, y mañana daremos todos los detalles de qué alcaldías iniciarían, dado el número de vacunas que se nos está entregando en este fin de semana.
Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández, del Universal. Hola, buenos días a todos. Primero me gustaría preguntarles, ¿qué pasará con los cines? ¿También habrá un aumento en el aforo o se esperarán otra semana? Pepe. Sí, en el caso de cines, hace 2 semanas, de hecho, tuvimos un incremento importante en los aforos, tanto en las salas generales, que quedaron en 40%, como en las salas VIP, que por su diseño tienen mucha más distancia entre los asientos, que quedaron en 60%, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es homologar los aforos para el caso de teatros, por ejemplo, ¿no? Con los cines. Esperemos a ver cómo evoluciona, como en todos los sectores, y ya veremos si hay incrementos adicionales pronto. También me gustaría preguntar, ¿qué pasa con los restaurantes? Ellos pedían que se ampliara hasta las 24 horas el servicio. ¿Habrá la posibilidad que después o todavía no han llegado a esa parte? Mira, en el caso de restaurantes, perdón, tenemos una reunión todas las semanas, los días miércoles, para ver los temas, por supuesto, de reapertura, también los datos del sistema de QR, y en fin, todos los temas que tengan que ver con la reactivación del sector. Lo que estamos anunciando hoy es el incremento del 50% de aforo en el caso de interiores. Al día de hoy pueden cerrar a las 12 en el caso de exteriores y a las 11 en el caso de interiores. Una demanda constante tenía que ver con las áreas infantiles de juego, sobre todo los fines de semana que van familias a comer. Entonces, con las medidas sanitarias pertinentes, pues se pueden abrir sin problema y, por supuesto, seguiremos avanzando en horarios o en aforos, según vaya también avanzando, por supuesto, la caída de la pandemia. Perfecto. Para el titular del IMSS, preguntarle primero, ¿cuántas camas quedarán disponibles después de la primera desconversión? Sí, con mucho gusto. Estamos estableciendo 600 camas del Seguro Social, tanto las 200 que se permanecen en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 40 de una unidad temporal allá en Lindavista, y después, como justo lo mencionaba la secretaria Oliva, en todos los hospitales que se mencionaron en estos 10, se queda un número que alcanzará las 600. Además, en todos los hospitales, aunque no estén atendiendo COVID, se mantienen las zonas de triage para detecciones y los mismos protocolos que se utilizaron durante la pandemia. Preguntarle, ¿de cuánto es el rezago de citas y cirugías aquí en la Ciudad de México? Pues mire, es un rezago que es difícil de calcular. Todo lo que nosotros que podemos hacer es comparar lo que se atendió en 2020 con las cifras con las que cerramos el 2019. Si lo vemos de esa manera, depende de qué tipo de servicio. Para ponerle un ejemplo con números a nivel nacional, que seguramente son cercanos a lo que ocurrió en la Ciudad de México. Sin embargo, también, antes de decirlo, hay que recordar que la Ciudad de México y la zona metropolitana es la que tuvo la mayor carga de la pandemia, en donde estuvo el epicentro, pues, de la pandemia. Entonces, y en donde más tuvimos que crecer, en donde más tuvimos que atender, y creo que es importante señalarlo. Para ponerles unos ejemplos, si en 2020, en el año de la pandemia, hicimos 750,000 cirugías, pues suenan muchas, pero en 2019 habíamos hecho 1,400,000. Si lo vemos en términos de las consultas de medicina familiar, el año pasado hicimos 9 millones de consultas de medicina familiar, pero en 2019 habíamos hecho 20 millones de consultas de medicina familiar. Entonces, ese es un poco lo único que se puede comparar, el 2019 con el 2020,
pero la intención es justamente que en lo que resta del año, con estas estrategias de hospital de tiempo completo, en el caso de las consultas, la teleconsulta, las jornadas quirúrgicas y demás, pues logremos disminuir considerablemente ese rezago. Entonces, la reducción por decir, del tema de consultas fue más del 50%. En el tema de cirugía sí llegamos a tener cerca de, es como 39, 40%, le estoy dando números ahí muy redondos. En el caso de consulta de medicina familiar, sí llegó a ser un poco más del 50%. Hay un documento muy interesante que les quiero recomendar, publicado en diciembre por la OMS, que habla justamente de cómo el 95% de todos los países, en todos los sistemas de salud, llegaron a tener déficits de atención de otros padecimientos distintos a COVID de cerca del 55%. Nosotros estamos un poco por debajo de esa media y en general las estrategias que hubo para hacer hospitales híbridos justamente respondían a esa necesidad, a no detenernos. También hay que decir que las otras atenciones que da el Seguro Social y que la pandemia no detiene, por ejemplo, un parto o una cesárea, las seguimos haciendo, también ayudados por los hospitales privados, que pues una de las aportaciones más importantes que hicieron para el Sistema Nacional de Salud fue justamente los convenios firmados con ellos para que pudieran atender ellos ese tipo de atenciones. Y también otras urgencias quirúrgicas no graves. En todo el país y principalmente aquí en la Ciudad de México, en hospitales privados se llegaron a atender entre partos y cesáreas a cerca de 35,000 mujeres y más o menos como 15,000 atenciones de urgencias quirúrgicas no graves entre apendicitis, hernias, colonoscopías, que entraban por urgencias y que fueron atendidos por estos hospitales privados que pues tenían una atención COVID, pero también mantuvieron servicios abiertos para otras enfermedades. Perfecto. Preguntarle cuánto se tardarán pues en normalizar y en resolver todo este rezago que hay. ¿Serán los 100 días o cuánto será? No, a ver, el rezago del Seguro Social se ha construido en 30 años, no en solamente la pandemia. Hay un rezago importantísimo, pero lo importante es que muchas de estas medidas, la contratación de personal, la apertura de horarios para fines de semana y otro tipo de turnos, lo habíamos empezado a hacer desde antes del COVID. En 2019, en noviembre del 2019, en la Asamblea General del Seguro Social, ahí se anunciaba ya la estrategia de crecer mucho más en la contratación y en la apertura de hospitales de tiempo completo, que la infraestructura no esté ociosa en ningún momento. Si se tienen quirófanos, pues que se utilicen los fines de semana, pero para eso pues hay que contratar personal, no solamente médicos especialistas, enfermeras, enfermeros, sino todo el team quirúrgico. Porque había un rezago histórico del Seguro Social, producto de 30 años de desinversión, de poca contratación de personas, de propia apertura de nuevos hospitales o incluso baja productividad de los hospitales que se tenían justamente porque no había plantillas completas. El proceso de crecimiento de la derechohabiencia y el decrecimiento de la capacidad de instalar el Seguro Social está ampliamente investigado y es importante tenerlo en cuenta porque justamente desde antes de la pandemia estábamos en el proceso para poder atender más y más rápido, que es el encargo que nos ha dado el presidente López Obrador, incrementar la calidad y la oportunidad de la atención médica, es algo que lleva mucho tiempo. La pandemia le sumó un rezago adicional, pero creemos que pues hay que sentar las bases para hacer esto posible. Pero ni remotamente en 100 días se recupera 30 años de política de desinversión del Seguro Social, pues que tomaban decisiones más bien financieras que enfocadas en la salud de los derechohabientes. Pero para retomar, para recuperar el rezago que se generó por la pandemia.
¿El tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? No, sería imposible que yo le dé ese dato por todos los antecedentes que le acabo de mencionar. Perfecto. Gracias. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle, hay diversas denuncias de candidatos de agresiones políticas, incluso de violencia, como en Venustiano Carranza, y han solicitado que les den apoyo de la SSC. Preguntarle si la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomará la seguridad para la elección. Esencialmente va a estar vigilando como vigila normalmente en periodos electorales, y a todos los candidatos, candidatas de cualquier partido político, lo que les hemos pedido pues es que haya esta denuncia. Existe ya la Fiscalía de Delitos Electorales, que hagan su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero no habrá nada extraordinario. Como normalmente hay, evidentemente se va a estar vigilando para que no haya ningún episodio, y yo creo que se va a desarrollar la elección en paz. Perfecto. No, nada más para rectificar, ¿no va a haber un operativo especial? Los operativos que normalmente hay en elecciones de vigilancia general, pero creemos que la elección en la ciudad se va a llevar en paz, y por supuesto es muy importante que todo el mundo participe, que participemos en esta elección del próximo 6 de junio. Perfecto, gracias a todos, pasen buen día. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola doctora, buen día a todos. Pues primero, si nos pudiesen hacer una precisión entonces de cuántos hospitales van a mantener la atención COVID de todas las instituciones, porque ahorita nos mencionan las que pertenecen a la red hospitalaria de la ciudad, del IMSS y de los institutos, me parece. Del ISSSTE también creo que estaban participando. En la cuestión de los privados, también cómo va a estar. Sí, serán 4 de la CEDESA, serán 10 hospitales híbridos del IMSS que mantendrán esta atención, serán todos los hospitales de la CINSAE de manera híbrida, y la que sí concluye sus actividades es la unidad temporal COVID-19 del Citibanamex. El dato de los privados no lo tenemos, pero en cuanto tengamos esa información la podemos difundir. ¿En los del CINSAE también se incluyen los del ISSSTE? No, la CINSAE incluye los hospitales, los institutos nacionales y los hospitales de referencia, que sería el General de México, el Juárez, el GEA, el Hospital de Especialidades de Iztapaluca, el INER, por supuesto, el Instituto Nacional de la Nutrición. Esos son los hospitales de la Coordinadora de Institutos Nacionales. ¿Y del ISSSTE, entonces, cuántos quedarían? El ISSSTE no tengo el dato, pero se los pasamos, pero también están en el proceso de hospitales híbridos. ¿El stock de camas de estos que nos mencionan, a cuánto ascenderían entonces? Ascenderían, podemos hacer rápidamente la suma, son 1,286, de nosotros son 566, 1,260 de el IMSS y 550 de la CINSAE. Y nos faltaría el ISSSTE y los hospitales privados. Ok, gracias doctora. Y también preguntarle, al final, ¿cuánto personal médico y de qué rango se contrató para la atención COVID? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Se les mantiene contratados? ¿Se les va a dispersar a otras áreas? ¿Qué va a ocurrir? Sí, se mantiene los contratos, se están reubicando, por ejemplo, el caso de la unidad temporal COVID-19, se están reubicando con una invitación a cada persona, y se están reforzando el resto de hospitales de la Secretaría. Y por supuesto, por la experiencia que tienen, muchos de ellos van a la unidad temporal Ajusco Medio o a los 4 hospitales que seguirán siendo COVID. ¿De cuántos estamos hablando, doctora? En el caso de la unidad temporal COVID estamos hablando de 2,000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, químicos, etcétera. Que serán contratados por el gobierno. Sí, de hecho ya están contratados prácticamente todos ellos por el gobierno de la Ciudad de México,
y se mantienen sus contratos, se renuevan sus contratos, reubicándolos, para aprovechar toda esta experiencia y la fortaleza de la atención que se dio en la unidad temporal COVID-19. Ahora sí, si quieren, les paso el dato global de cuánto queda la ocupación, más bien la capacidad hospitalaria ya de todas las instituciones, incluidas privadas, con esta reconversión. Estamos hablando de que habrá en la Ciudad de México un total de 4.518 camas disponibles para atención a COVID. Eso significa que estamos a 17% de ocupación hospitalaria con los datos de ayer. Son 1.338 camas para intubación y 3.180 camas para no intubación. De estas son 99 de privados, que les faltaba el dato, son 99 camas de intubados de privados y 190 camas para no intubación. Gracias. Y preguntar también si han identificado cuáles serían como los puntos de riesgo que habría aquí en la ciudad para que pudiese llevarnos a una eventual tercera ola de contagios y qué se estará haciendo como para focalizar ahí la atención y evitarlo. La vigilancia epidemiológica continúa con todas las instituciones. Este trabajo coordinado que desarrollamos desde marzo del 2020, junto con el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la Marina, la SINSAE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esta vigilancia epidemiológica continúa, es decir, el número de personas que ingresan a hospitales, las pruebas que se están haciendo, el número de positivos, el número de emergencias, todos estos indicadores que nos permiten saber si es que pudiera haber un repunte del COVID y de inmediato se estaría informando. Recuerden que la capacidad instalada a nivel metropolitano llegó a más de 11,000 camas para atención a COVID. En este momento, y en el caso de la ciudad, a más de 7,000 camas de atención a COVID. Entonces, esto significa que son camas que están disponibles en caso de que hubiera un aumento, aunque consideramos que es poco probable por la razón de que ya 42% de los adultos de la Ciudad de México están vacunados al final de esta semana y se continúa el proceso de vacunación para las próximas semanas. Es decir, no estamos en una condición como el año pasado en donde solo dependía de la apertura o no de las actividades económicas y de los cuidados de sana distancia, cubrebocas, etcétera, de la ciudadanía, sino ya estamos en una condición en donde hay un porcentaje muy importante de la población que está vacunada. Entonces, es fundamental que se recuperen las capacidades hospitalarias para la atención de otras enfermedades, pero se mantiene la capacidad instalada en caso de que pudiera llegar a haber un aumento. ¿Los centros de oxígeno, de distribución de oxígeno gratuito, permanecen o ya se retiraron? El que queda permanente es el que está ahí en Plaza de Armas del Palacio de los Deportes. Ese es el único que va a continuar a partir de la próxima semana, dado que los otros ya prácticamente no estaba llegando personas. Muchas gracias. Buen día a todos. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarles si en los indicadores que evalúa la Secretaría de Salud Federal impactará esta reducción de la capacidad hospitalaria al pasar, ahorita están en 8.6%, a pasar a cerca del 17%, ¿impacta de alguna manera o en este caso no tiene alguna relación? No, no impacta. De hecho, en una valoración interna de los indicadores, prácticamente la ciudad está en verde. Estamos esperando la próxima semana para que nos puedan dar ya el informe, dado que es cada 15 días, pero hay una reducción constante de todos los indicadores. Y por supuesto, se informa a la Secretaría de Salud, de hecho es una orientación de la Secretaría de Salud de comenzar a hacer este restablecimiento de las otras actividades hospitalarias. Muy bien, gracias. Y si me pueden recordar la fecha del cierre de la unidad temporal del Citibanamex y ese personal, si ya se va a incorporar a otros hospitales o qué va a pasar con el personal que habían contratado eventualmente en esta unidad. Sí, es el 15 de junio, ya de hecho desde hace algunos días no están ingresando nuevos pacientes, se están orientando a otros lugares, se mantienen los sitios de triaje que ya los conoce la ciudadanía para poder referenciar a hospitales
o el cuidado a casa, haciendo las pruebas de COVID como las venimos haciendo hasta ahora. Aprovecho igual para agradecer a todos aquellos que participaron en este gran esfuerzo tan importante de cooperación privada y de trabajo de la Secretaría de Salud. La mayoría de los trabajadores de la salud que participan en el Citibanamex son contratados por el gobierno de la ciudad. Ellos se van a incorporar a otras actividades hospitalarias y también van a ser pues un grupo importante de personas que nos va a permitir atender el hospital de Coajimalpa en el momento que aperture. Muchas gracias. Y por último, preguntarle si ya tiene los datos de su cita para la vacunación de mañana, doctora. Sí, por ahí está. Ahora tienen mi teléfono. Sí funciona el sistema de Clark. Aquí me llegó mi SMS. Aquí está. Dice, hola Claudia Sheinbaum Pardo, te escribimos del Gobierno de la Ciudad de México para confirmar tu cita de vacunación contra COVID-19, módulo Escuela Nacional Preparatoria número 5. No les digo la hora porque no quiero que haya muchos fotógrafos ahí. Consulta la ubicación en el módulo que viene. Te asignaremos una hora de cita para agilizar el proceso, no llegues antes de la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está mi mensaje SMS. Gracias, buen día a todas y todos. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Zoe y a todo el equipo. Gracias, doctora Celida. Gracias. Buen día. Iniciamos con el informe sobre la línea 12 del metro. Muy buenas tardes a todas, a todos. A continuación les vamos a presentar el informe de atención a víctimas correspondiente al día de hoy, 28 de mayo de 2021. Con información al último corte tenemos 26 personas sensiblemente fallecidas, 8 personas aún hospitalizadas, 1 persona en recepción para seguimiento hospitalario y 89 altas hospitalarias acumuladas. Están viendo en pantalla el procedimiento del derecho a la reparación integral del daño. He venido precisando que se trata de fases que son sucesivas, complementarias, las unas con las otras. Hasta este momento hemos generado medidas emergentes de tipo económico, ya también he explicado anteriormente cómo ha sido su entrega. Se mantienen medidas de salud integral a todas las víctimas, con especial énfasis en las personas que se encuentran aún hospitalizadas, en las que adicionalmente a los familiares proveemos medidas de alimentación y alojamiento en los casos que así se requieren y nos es solicitado. Se mantiene la mesa centralizada de trámites, cuyos avances daré más adelante, del mismo modo que las brigadas para medidas de asistencia. En todo momento se genera un seguimiento y atención personalizado, tal cual nos ha instruido la jefa de gobierno. Queremos informarles también que para efectos de la emisión de los planes individuales de reparación se han generado ya la anticipación de medidas de reparación de tipo colectivas. Anteriormente he informado de la publicación de las becas aplicables a niñas, niños y adolescentes y jóvenes que sensiblemente se genera una situación de orfandad. También hemos informado las medidas de acceso diferencial en materia de empleo y autoempleo. ¿Qué buscamos con ello? Generar autonomía, resiliencia y la construcción de un proyecto de vida, que es la principal función de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. En relación a la mesa centralizada, a este momento hemos generado 196 acciones relacionadas con autoempleo, asesoría en materia laboral, acceso al empleo, becas, programas sociales, en cuanto a su acceso diferencial derivado de esta sensible situación. Hemos generado 103 asesorías asociadas al acceso en materia de pensiones, sea por orfandad, por viudez, pero también incapacidades de tipo laboral, como otras prestaciones de seguridad social aplicables.
Hemos realizado 18 gestiones en materia de inicio de sucesiones, tanto testamentarias como intestamentarias, 42 gestiones que implican la canalización médica y hospitalaria a través de la mesa centralizada y se da el seguimiento correspondiente. También hemos generado 148 gestiones en materia de orientación y representación jurídica. He venido precisando que, dependiendo de la realidad de cada núcleo de familia, se presentan distintas acciones de tipo administrativo y judiciales, generamos el acompañamiento y la representación integral. Finalmente, hemos generado 585 gestiones de actos de registro civil, pero también 244 acciones de otras entidades de registro civil en las demás entidades federativas. Están viendo en pantalla un video en el que es precisamente el lugar de la mesa centralizada que está localizada en Luis Moya, número 102, esquina Delicias. Como ven, es un lugar abierto y que respeta todas las medidas sanitarias asociadas al virus SARS-CoV-19. Finalmente, en materia de brigadas, que implica el otorgamiento de medidas de asistencia a través de una célula de atención victimal, hasta este momento hemos generado ya en forma acumulada 304 visitas domiciliarias en el que se provee en sitio, en las casas habitación, la atención médica, psicológica y de trabajo social que implica una atención y acompañamiento de tipo integral. Esto ha implicado un universo de 425 personas atendidas, inclusive no nada más a través de una cita, sino ya hemos generado 2 o incluso en ciertos núcleos de familia hasta 3 visitas. Nuestros números de contacto son 55 53 45 80 66 80 65 y 55 56 16 02 55. Refrendamos nuestro compromiso social y ético ya establecido por la jefa de gobierno en el sentido de que ninguna familia quedará en desamparo. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como cada día, seguimos informando sobre el avance de los trabajos que se están realizando en la zona del incidente por parte de las dependencias involucradas. Durante todo el día y la noche de ayer, la Secretaría de Obras y Servicios ha estado trabajando en los cortes para el desmantelamiento controlado de la estructura colapsada. El día de hoy se iniciará el traslado y almacenaje de los elementos hacia el taller de resguardo, siguiendo las estrictas normas de seguridad y con todas las medidas preventivas y de protección civil correspondientes. Se trabajará las 24 horas a fin de concluir esta actividad en tiempo y forma. Las muestras de los 52 corazones de concretos extraídas por el laboratorio contratado por la empresa DNB ya fueron entregadas por la Fiscalía General de Justicia al laboratorio, concluyendo así la cadena de custodia. El desembalaje de cada muestra fue videograbada por el laboratorio y personal de la empresa DNB con el fin de dejar evidencia de su situación. En relación a las muestras de metal, la empresa ya ha marcado 66 puntos, los cuales serán recopilados en el taller de resguardo una vez que las traves de acero se encuentren en el sitio, lo cual se espera sea este fin de semana. Importante señalar que las pruebas tanto de concreto como de metal serán sometidos a una cuidadosa preparación de las muestras para poder realizarle los diferentes análisis. Reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando todas las tareas, toda la información para llevar a cabo la investigación. Las dependencias involucradas del Gobierno de la Ciudad de México seguiremos dando todas las facilidades necesarias y requeridas para la realización de los trabajos técnicos para los cuales han sido contratados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Voy a informar sobre la estrategia de apoyo de la Red de Movilidad Integrada para usuarios de la línea 12 del metro. Estamos operando, como he comentado en los últimos días, con 500 unidades.
unidades de las empresas que operan bajo el ORT, trolebuses del servicio de transportes eléctricos, unidades de RTP y las unidades del servicio express de Metrobús. También siguen operando unidades de la empresa ADO y siguen extendidos los recorridos del Estado de México hasta Constitución de 1917. El recorrido express de Metrobús es gratuito y tiene 4 paradas: Tláhuac, Nopalera, Tezonco y Atlalilco, con la transferencia gratuita en la línea 8 del metro en Atlalilco. Y se cuenta con el apoyo de 450 personas en un horario de 5 de la mañana, poco antes de las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche de las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. El servicio emergente de línea 12, como saben, tiene 2 modalidades. Uno es el servicio gratuito de Metrobús con carril confinado, con las 4 paradas que ya mencioné, y el servicio ordinario de RTP y concesionado y las empresas de transporte que hacen la parada en todas las estaciones. El servicio express de Metrobús llega hasta Atlalilco y por eso recomendamos que las personas que van a hacer los trayectos más largos, si quieren evitar transbordos, usen mejor el servicio ordinario, pero por supuesto es una elección sobre sus tiempos. El tiempo promedio de espera en hora pico el día de ayer fue de alrededor de 5 minutos, estamos cerca o más o menos igual que el promedio de la semana pasada, y la ocupación promedio en hora pico matutina también se redujo a 40%. La hora pico vespertina, que como saben es un poco más complicada, sobre todo por las lluvias, tiene un tiempo de espera promedio de 6 minutos, igual que la semana pasada, y una reducción en la ocupación promedio de 62 a 46%. El día de hoy inició de forma puntual la operación tanto del Metrobús como de las unidades de RTP y transportes eléctricos. Se colocaron en los lugares de ascenso, sobre todo donde son las principales, digamos, transferencias, que una es en la terminal Tláhuac del Metrobús y otra es en la terminal Atlalilco, pero también en algunos otros lugares. Se pusieron estos techos justamente por las lluvias. Sabemos que las personas a veces tienen que esperar, aunque sea los 5 minutos en promedio que tenemos, pero se podrían mojar y por eso decidimos poner los techos. Se hizo un recorrido también con representantes del transporte concesionado que tradicionalmente opera en Tláhuac, es decir, adicional a lo que está operando de forma emergente, no han dejado de operar algunas de las rutas. Se hizo el recorrido con ellos en el Metrobús para que vean la operación del Metrobús de tal manera que no tengamos un problema de ordenamiento entre el transporte concesionado tradicional y la red que está operando, y también se están repartiendo cubrebocas gratuitos a usuarios que así lo deseen al subir a las unidades. Por último, me gustaría agradecer especialmente a todo el personal de Metrobús y al personal de RTP, esto quiere decir operadores, despachadores, supervisores, que han estado trabajando para tener este servicio en una modalidad poco común en nuestro sistema de transporte, que es tener un servicio express y uno ordinario, pero que se han coordinado de una forma muy efectiva para mejorar el servicio. Y por supuesto, muchas gracias a todos los usuarios de transporte público de la Ciudad de México por su paciencia y comprensión en esta situación. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación informo sobre los avances en la dictaminación estructural de las líneas elevadas. En el caso de la línea 4 se lleva el 62% de avance. En el caso de la línea B, 35% de avance. Y como he informado en los últimos días, línea 9 está concluida. El día de hoy por la mañana tuvimos reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles y se nos informó que estarán concluyendo estas revisiones en los próximos 2 días. Aquí es importante resaltar la labor de coordinación y de apoyo en toda la información que ha llevado a cabo el Instituto para Seguridad de las Construcciones, quien fue el que inició con brigadas de inspección en estos tramos y después ya se incorporaron las del Colegio de Ingenieros Civiles. Adelante. Y en cuanto al programa para retiro de la estructura colapsada de línea 12, como ya se mencionó, ya estamos en la última etapa de seccionamiento. Como pueden ver en las imágenes, ahora la manera como se va a mover es la losa junto con las traves. Esta maniobra está programada para hacerse en las próximas 8 o 10 horas y bueno, estaremos dando seguimiento. Prácticamente se ha concluido todo lo que es demolición y seccionamiento. Se fijaron estos elementos para poder izar la losa junto con las traves,
y está en proceso toda esta maniobra. Esperamos, como yo decía, en las próximas 8 a 10 horas estar ya trasladando parte de estos elementos a la bodega y seguir con la cadena de custodia. Pues es cuanto. Gracias por su atención. Buena tarde. Concluimos con el informe. Gracias.